Mi nombre es Talía Sánchez, coordinadora de Enginson, y le damos la más cordial bienvenida al eTalk Técnicas y Metodología de un facilitador en PHA HASOP, el cual estará a cargo de los ingenieros Walter Sarmiento y el ingeniero César Puma. El ingeniero Walter Sarmiento es ingeniero industrial con experiencia en el rubro petrolero y manufactura de gases especiales. Es profesional certificado en SSMS, Certified Safety Professional de OSHA de Estados Unidos, especialista certificado en protección contra incendios por National Fire Protection Association, CEPI, y cuenta con una certificación como ingeniero en protección contra incendios también de CEPI. Adicionalmente, es máster en administración de empresas MBA. Por otro lado, el ingeniero Puma es ingeniero eléctrico con experiencia en el rubro petrolero y petroquímica. Quien cuenta con una máster en Ingeniería Industrial y Seguridad, especialista certificado en seguridad de procesos con más de 25 años de experiencia. Lideró más de 50 PHAs en empresas oil and gas y minería. Es jefe QHSE en GMP, Unidad de Transporte y Distribución. Le quería comentar también que para una mayor comodidad los participantes podrán ir haciendo las preguntas en el chat y realizaremos las preguntas al finalizar el e-talk. A continuación le doy pase al ingeniero Sarmiento que comenzará la presentación. Ingeniero Sarmiento. Muy bien, gracias. Buenas tardes con todos y agradeciendo la introducción, la presentación. Vamos a comenzar este e-talk donde específicamente queremos un poquito informar a todos los asistentes respecto a la realización de este programa que fundamentalmente busca el poder dar todas las herramientas y lineamientos fundamentalmente a la hora de poder realizar estudios de peligros de proceso. Voy a luego cederle la palabra al ingeniero Puma, quien va a ser el ingeniero principal que va a dar el entrenamiento. Yo voy a estar acompañándolo de igual forma como escribano, podríamos decir, pero voy a hacerle la palabra luego de esta presentación inicial y básica que voy a dar para efecto de que el ingeniero Puma pueda explicar fundamentalmente. Me parece que estoy con la cámara desactivada, voy a activar la cámara. Perfecto. Muy bien. A la hora de hablar de las diferentes metodologías, podríamos decir, quali y cuantitativas, en lo referido a la gestión de riesgos, tenemos una diversidad, podríamos decir, de metodologías que sirven para efecto de poder asegurar de que los procesos están dentro de los criterios de integridad y que obviamente cumplen y cubren el papel que se necesita en los procesos de las empresas y de la industria. Específicamente, estas metodologías, al ser cualitativas y cuantitativas, lo que buscan es generar un proceso colaborativo a través de decisiones fundamentadas, obviamente, y todas basadas en riesgos, a efecto de que la organización, y en este caso el grupo de especialistas o personal ejecutivo que va a tomar una decisión, tome esa decisión consensuada. Y todo esto específicamente para efecto de poder evitar los incidentes de proceso, ¿no es cierto? Luego el ingeniero Puma les va a hablar un poquito más de esos incidentes de proceso que se busca evitar a través de este tipo de estudios. La necesidad, obviamente, de poder formar al líder facilitador basa su fundamento en dos elementos. Uno, la toma de decisiones participativa y otra a través de la experticia de quien facilita esos estudios. En este sentido, es fundamental y prioritario, podríamos decir, la condición en la cual el líder facilitador tenga ese conocimiento y pueda guiar al equipo para efecto de poder llegar a través de decisiones racionales, información obviamente y condiciones propias del estudio a un proceso de facilitación con resultados positivos.
¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces al existir una infinidad, podríamos decir, de herramientas que ayudan a ejecutar este tipo de análisis, los líderes facilitadores a efecto de ejecutar estos estudios de manera rápida, podríamos decir, se basan mucho en estas herramientas, no permitiendo lo que es específicamente el análisis, el debate y obviamente la concentración en aquellos procesos cuyos nodos y obviamente desvíos puedan generar condiciones potenciales para efecto de poder liberar, en este caso, el peligro cuando se da los incidentes de proceso. Entonces, en ese sentido, esos dos elementos, si son bien concebidos, si son bien gestionados, nos permiten tener ventajas específicas a la hora, obviamente, de tener personal preparado y podríamos decir también listo para poder ejecutar estos estudios. Entonces, acá en lo que es los análisis de peligros de proceso, esta metodología, que es una de las metodologías más utilizadas en la industria, como ser el HACCP, que les va a hablar el ingeniero Puma en detalle, específicamente tiene ventajas, como les mencionaba previamente, el de poder ejecutar ese elemento puntual y paso a paso del proceso a efecto de que a través de ese análisis se permita ver la integridad del proceso. Permite de igual forma analizar condiciones en las cuales esos estudios o esos hallazgos van a permitir ejecutar mejoras a la ingeniería, porque muchas veces se cree de que el HACCP va a arreglar el proceso. En realidad, los estudios HACCP y los estudios que facilitan, en este caso, el personal que lideriza los PHA HACCP, lo que hacen es específicamente coadyuvar en la mejora para efecto que a partir de ahí se genere un plan, un programa que ayude a mejorar obviamente la ingeniería, porque en sí el HACCP no permite ese arreglo, podríamos decir. Sí, encamina, determina el hallazgo, ¿no es cierto?, donde se presenta el desvío o la causa, ¿ya? Y obviamente a través de estas condiciones basadas en riesgos nos permiten llegar a situaciones en las cuales las definiciones estén dentro de lo que es la razonabilidad, ¿no es cierto? Que esto es lo que en gestión de riesgos se denomina como condiciones tan razonablemente, tan bajo como razonablemente sean practicables. Y obviamente con todos esos elementos, el estudio permite tener todo un desglose, podríamos decir, de análisis, variabilidad y hallazgos que permiten de que el proceso específicamente esté encuadrado dentro de lo que las prácticas y las normativas internacionales determinan, ¿no? Porque todos estos estudios de PHA, HACCP, de gestión de peligros de proceso están basadas en normativas internacionales, las cuales determinan prácticas específicas y bajo las cuales, obviamente, si es que el líder o quien facilita el estudio, más allá de basarse en una herramienta como un software, va a permitir poder tener una calidad, podríamos decir, de resultado e información que van a permitir al grupo, al equipo, poder llegar a una definición puntual. En resumen, entonces, es muy importante de que el facilitador o el personal que va a intervenir en los estudios de peligros de proceso, no solamente mediante metodologías del HACCP, sino otras metodologías, pueda tener todo ese conocimiento, los tips, las herramientas y obviamente conocer el camino para efecto de evitar, en este caso, los errores que se pueden cometer a la hora de analizar los procesos, ¿no es cierto? Y obviamente basarse en los verdaderos riesgos que permitan reducir la probabilidad, obviamente, de ocurrencia y liberación de peligros de proceso en las actividades. Dicho esto, entonces, yo voy a cederle la palabra al ingeniero Puma y continuamos. Adelante, ingeniero Puma. Ahora Correcto. sí. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Voy a compartir también el caso que preparé
Muy ¿Me pueden bien. permitir, por favor? Ahí Excelente. estamos. Ahí está, excelente. Voy a compartir. Aquí está, perfecto. Entonces, me dicen que me escuchan bien. Por favor, ayúdenme diciendo si pueden Sí, ver sí, la sí, presentación. estamos, Excelente, vemos bien y escuchamos muy bien. bien. Nuevamente, gracias a todos por su participación, por estar aquí. Gracias, Walter, nuevamente. Nos juntamos otra vez. Es un gusto compartir este escenario siempre contigo y en áreas de poder aportar un poquito a la cultura de sobre los procesos tan importantes, ¿no? Ahí ya no hace falta ver mi perfil. Muchísimas gracias. Yo me desempeño en industria peruana, básicamente. Y preparé un caso práctico para que entendamos por qué es tan importante la actualización, la realización de los HACCP y desarrollar en los trabajadores propios de una instalación estas competencias. Hablamos del caso de Solonfo, una planta de gas natural en Victoria, en Australia. Este incidente ocurrió el 25 de septiembre de 1998, ¿no? ¿Cómo es esta planta? Porque esta planta se parece mucho en sus procesos y tamaño incluso a una importante planta de gas natural que tenemos aquí en el Perú. ¿Ok? Pero quiero hacer este caso básicamente. ExxonMobil es una gran planta conformada por tres pequeñas plantas, ¿no? La capacidad total de producción era de más de 2 billones de pies cúbicos de gas al día, ¿ok? Y que era de propiedad de ESO, es decir, de ExxonMobil, y de BHP, ¿no? Pero como es un consorcio, estaba operado por ESO, ¿ok? Entonces, esta planta alimentaba de energía, de gas, básicamente, a toda la comunidad de Melbourne y al estado entero de Victoria, en Australia. A veces pensábamos, cuando piensa en Australia, piensa que es un terreno desértico. No, acá las temperaturas bajan por debajo de 0 grados, ¿ok? Y entonces el gas natural se suministraba desde plataformas de producción offshore y también en pozos superficiales. Ahí pueden ver ustedes esa distribución, como era la red de distribución de Enson Longford, ¿no? Un caso muy característico. Y para los que conocemos plantas, sobre todo de gas natural, vemos que tienen estas partes, ¿no? Ahí pueden verlo, la unidad central de estabilización, ¿no? Que estabiliza al crudo, el crudo magro que viene de los pozos, ¿no? Una planta inicial de gas, las otras dos plantas juntas, y en el medio el elemento importantísimo, el la catcher, ustedes saben, ese ramal de tuberías que se encargan de de la primera separación mecánica, ¿no? Entre líquidos de gas natural y el gas natural en sí, ¿ok? Entonces, obviamente la planta número 1 era más antigua, esta fue construida aproximadamente en el año 69, y era una planta de fraccionamiento convencional, ¿no? Y ahí fue donde se produce la primera falla que da lugar a todo este evento catastrófico. ¿Ok? Y las otras dos plantas, más que todo con tecnología criogénica, de separación criogénica, fueron construidas décadas después. Ahí pueden ver nuevamente la ubicación de la planta de estabilización de crudo, la planta de gas con un proceso de absorción de petróleo frío, las líneas de las catchers, dos ramales de las catchers, para recoger las diferentes fases de líquido de las líneas de suministro de gas de entrada, y las otras dos plantas, la planta 2 y la planta 3, construidas como unidades juntas y en paralelo. ¿Okay? Eso es importante tener en mente para ver lo que pasó y hasta dónde escaló la consecuencia. ¿Por qué pasó básicamente? ¿No? Hubo una falla catastrófica al interior de un intercambiador de calor. Es decir, un fallo catastrófico del intercambiador de calor bajo presión que liberó una gran cantidad de vapor inflamable, más o menos 10 toneladas de vapor inflamable, el cual llegó a un punto de ignición, generó una deflagración y luego un incendio tipo chorro de fuego, ¿no? O jet fire. Consecuencia, 2 trabajadores muertos y 8 gravemente heridos. Si hasta ahí pensamos que el daño fue mayor y debió haber quedado, ¿no? Esto generó la pérdida de la planta número 1, que tenía un precio aproximado de 75 millones en pérdida. Y hasta ahí, si creemos que fue suficiente, hasta ahí debió haber llegado la pérdida, pero lastimosamente las otras dos plantas que vimos fueron incapacitadas, ya que la sala de control central que estaba muy cerca de la planta número 1 también quedaron inactivas. En total, la gran consecuencia fue, aparte de las lamentables pérdidas humanas, se dejó y se desactivó la industria en esa zona de Victoria, Australia, y hubo una pérdida de más de $1.000 millones y toda la población de esa zona tuvo que soportar más de 20 días en invierno. Pensamos que ahí obviamente
el uso del gas natural es muy importante para todo tipo de energía, es decir, para calefacción, preparación de alimentos y todo lo demás. Y se dejó a la población durante 20 días en pleno invierno sin suministros de gas, ¿ok? ¿Cómo se da esto? Esto quisiera extenderme un poquito acá para entender estos factores sociales, cómo es que a veces el gobierno mismo y el sistema regulador intervienen en estas catástrofes. ¿Cuál fue la cultura de la compañía o de las compañías que se encargaban de la operación y el consorcio? ¿Qué aspectos organizacionales internos primaron en este evento? ¿Y cuál fue la secuencia de los accidentes físicos? Siempre hay accidentes físicos que son generados por una cultura organizacional, que es el estilo, la forma de hacer las cosas de la compañía, pero esto siempre viene por una presión que hace el gobierno y el sistema regulador, llámense autoridades, y obviamente dentro de todo esto se actúa en un medio social que dicta las estrategias o la presión del mercado, ¿no? Como dije inicialmente, esa noche, en toda esa noche, con una temperatura por debajo de los 0 grados, hubo un altísimo consumo de gas. Todos los que hemos trabajado en gas natural sabemos, y se tiene mucho conocimiento de esto sobre qué es lo que ocurre cuando hay un alto flujo en líneas de gas. Puede haber en líneas adyacentes generación de hidratos de metano, es decir, congelamiento de las líneas. Esto unido a que un operador que viene al día siguiente a tomar el turno no evalúa ni es consciente de la alta demanda que hubo la noche anterior y que podría haber generado estas deposiciones frías en las demás líneas, y hace una incorrecta operación de una válvula de bypass que hace que el condensado que venía a la planta se derrame. Eso no fue en sí el accidente catastrófico, pero al generar ese, por una mala maniobra, una mala operación, por desconocimiento de todo lo que había pasado la noche anterior y estimar inadecuadamente esa alta demanda, hace una incorrecta operación, genera derrame de condensado y por producto de eso tiene que entrar a activar otra bomba para calentar el crudo, ¿ok? Al calentar el crudo, los intercambiadores de calor que habían sido afectados por la acumulación de hidratos de metano, que un intercambiador normalmente para esta operación estaba en un rango de 23 y 65 grados centígrados. Al haberse acumulado hidratos de metano, iba a llegar a una temperatura por debajo de los menos 48 grados, es decir, estaba congelado el sistema, ¿no? Con una temperatura, como digo, de menos 48 grados centígrados. Al forzar el bombeo de aceite caliente, ingresa abruptamente a estas líneas, a las tuberías internas del intercambiador de calor, aceite caliente aproximadamente a 263 grados centígrados, lo que produce fracturas, porque el material ya estaba fatigado por el cambio brusco térmico, ¿no? Más el ingreso de aceite caliente genera dilatación abrupta, lo cual produce fuga de más de 10 toneladas de mezcla explosiva al ambiente, las cuales llegan a los hornos, ¿ok? De Jodoy, que estaban aproximadamente a unos 170 metros de la instalación, lo que produce la deflagración y la posterior ignición con un incendio tipo Jetfire, ¿no? Este incendio no pudo ser apagado inmediatamente, esa combustión demoró 2 días en ser apagado. Y hasta ahí debía de haberse quedado el siniestro, ¿no? Pero el sitio fue cerrado en realidad durante más de 2 semanas, es decir, se perdió todo el suministro energético de toda la zona de Victoria. ¿Pero por qué ocurrió todo esto? Aquí vemos nada más la secuencia de los accidentes físicos. ¿Pero por qué ocurrió esto? Hay que entender que había unos factores sociales. Hay fuerzas del mercado que mandan siempre a optimizar precios, a caída del precio del petróleo, a caída del precio del gas, y hay una ideología en el mercado que debe tender siempre a la privatización. Siempre creemos que la inversión privada es la que debe de manejar la generación energética en un país. Ojo, esos conceptos, esas tendencias del mercado son globales, no solamente son de Australia, no solamente son del Perú, ocurren y golpean a todo el planeta, ¿no? Pero ¿qué pasó en la compañía? Como dije, este era un consorcio formado por ESSO y Exxon, ¿ok? Entonces, obviamente, esas fuerzas del mercado nos obligan a reducir costos. Imagínense cómo estaríamos operando nuestras plantas ahora, ¿no? En plena pandemia,
con mano de obra o personal limitado. ¿Cuánta presión debe haber actualmente, no? Y Exxon, como parte del consorcio, tenías deficiencias en el control para establecer estándares de operación. No era el que operaba, obviamente. Y organizacionalmente, esa reducción de costos de eso, porque siempre nos dicen, no tenemos que bajar costos, genera siempre a los más caros de una instalación, ausencia de ingenieros. ¿Ok? Asimismo, siempre cuando hay reducción de costos, lo primero que se castiga es el mantenimiento y se toman decisiones inadecuadas para priorizar qué cosas hacen mantenimiento. Siempre se escucha, ¿no? En el presupuesto vamos a patearlo para otro tiempo, no entendiendo que el no hacer mantenimiento va a generar y atraer otras fallas que no estamos viendo muchas veces. Y otro problema fundamental que tienen, no solamente este ejemplo, sino muchas industrias en el mundo al día de hoy, es que se focalizan mucho, como ustedes pueden ver ahí, en LTIs, es decir, en estadísticas de seguridad ocupacional. No confundamos un HACCP con un IPER o esas herramientas de seguridad ocupacional. Pero preguntémonos, ¿no? ¿Cómo están las organizaciones en las que yo trabajo? ¿Qué estamos viendo? Yo digo que a todos nos interesa la seguridad ocupacional, pero acá no nos podemos ceñir en indicadores de seguridad ocupacional para poder medir la salud del sistema de seguridad de los procesos, ¿no? Esta organización como eso estaba focalizada más en seguridad ocupacional. Asimismo, por parte de Exxon, comenzamos con el problema, ¿no? Al no poder al haber tenido un deficiente control de estándares, no pudo presionar o asegurar que se hacía un adecuado HACCP en la planta de gas número 1. Asimismo, tenía un pobre proceso de auditoría. ¿Cuántas instalaciones similares conocemos, no? Pero volvemos al tema de eso. Vemos que al haber ausencia de ingenieros, había pobreza o baja calidad en los análisis de ingeniería. Había supervisión deficiente, y al haber supervisión deficiente, esa noche se habían deshabilitado o no se hizo caso a muchas alarmas. Esta planta hacía semanas estaba funcionando con muchos elementos de alarmas deshabilitados. Qué crítico es eso, ¿no? Asimismo, como dije, ese supervisor que falla en la maniobra de bypasseo de líneas tenía un deficiente sheet handover, o sea, cuán importante es hacer un adecuado relevo de turnos, ¿no? Es importantísimo. Por la parte también de una organización focalizada en indicadores de seguridad operacional, tenemos obviamente deficiente formación y procedimientos de operación para los trabajadores, fallo en el sistema de reportes de incidentes. Y esto generó que fueron las causas que estaban detrás de esa incorrecta operación de esa válvula bypass. Y esa deficiente formación y procedimientos de los trabajadores hicieron que, a pesar de que habían generado hidratos de metano en las líneas, que habían hecho ya un shock térmico, el cual conocían, ya habían tenido un fuego, reinician la otra bomba de aceite de crudo caliente, generan la explosión, y no solamente de ahí, no habían hecho no solo HACCP de la planta número 1, sino también de las plantas número 2. Por eso, lo que hubiera sido un evento que hubiera sido controlado ese mismo día, y haber podido al día siguiente arrancar con la interconexión de las otras dos plantas que no fueron afectadas por el fuego, hubieran mantenido el suministro de energía. Al no haber hecho HACCP, tanto en la planta número 1 y en las plantas 2 y 3, no podían identificar la incapacidad o los problemas que tendrían al interconectarlas. Provocó, por ende, esto más un sistema regulatorio inadecuado. Ojo, esto fue en Australia, eso no ocurre en nuestro país, ¿no es cierto? Y con la ideología de que todo debe ser privado siempre, y el Estado, con un incumplimiento de suministro alternativo de gas, hizo que esta población perdiera en general más de 10 millones más de $1.000 millones, perdón, y 20 días en pleno frío, ¿ok? ¿Qué cosas aprendimos de esto? Primero, que las auditorías deben basarse en el nivel de los riesgos, ¿ok? Aquí los riesgos más altos, es decir, identificando los riesgos más críticos, focalizamos las auditorías, pero miren la segunda conclusión. El análisis del peligro del proceso debe realizarse en todos los procesos y operaciones, y los peligros significativos deben abordarse a través de la ingeniería, los procedimientos y la capacitación adecuada que requiere el personal. ¿Okay? Y todos estos problemas de funcionamiento crónicos y los trastornos del sistema deben notificarse. Y el personal supervisor debe seguir las mismas reglas y protocolos que otros al realizar cambios. Estas son palabras claves porque
me va a servir para entender cuándo debo de actualizar o llevar a cabo mi HACCP, ¿ok? Y implica obviamente que se debe tener un personal o un staff técnico competente. Esto pasó en Logor y seguirá pasando en muchas otras plantas porque estos errores, como siempre digo, son lecciones que nos cuesta trabajo aprender o que olvidamos fácilmente. Como bien lo dijo Walter al inicio, el HACCP es una metodología que permite, por ende, un estudio cuidadoso de un proceso u operación, de manera, como digo siempre, sistemática, para determinar si las desviaciones de las variables con las cuales yo he diseñado mi proceso no van a generar en su interacción daños o eventos no deseados hacia la seguridad o la misma operatividad de la instalación. ¿Okay? ¿Cómo seleccionamos de todo, como dijo Walter, de todo el repertorio de PHA, de herramientas de evaluación de riesgos y de identificación de peligros que hay para nuestras actividades? ¿Cómo las podemos elegir? Pues hay que ver en qué fase o ciclo de vida se encuentra este activo, ¿no? Entonces ahí ustedes lo ven marcado en negro. HACCP es muy útil, muy bueno cuando estamos, por ejemplo, a nivel de arranques de plantas pilotos, o estamos en la parte de ingeniería detallada, también cuando estamos en la construcción y puesta en marcha, cuando estamos modificando el proceso y también cuando estamos desmantelando. Es decir, va a entrar casi en todo el ciclo de vida del activo. Es una, como se dijo, una herramienta de evaluación de riesgos cualitativos, que si la reforzamos con otras herramientas puntuales más cuantitativas, va a permitir una correcta identificación y análisis de los riesgos del proceso, aquellos que nos van a generar ese evento catastrófico que aparte de generar muchas fatalidades, va un gran impacto ambiental, va a afectar a terceros, pero sobre todo va a hacer que se pierda la continuidad del negocio. Esa es la importancia del HACCP. Es una herramienta clave para poder analizar cuáles son esas variaciones que pueden generar un evento que vaya a escalar hacia una pérdida de la continuidad del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuándo aplicar el HACCP? Sencillo, cuando es una nueva instalación, cuando se han hecho cambios significativos en la tecnología de instalación, luego de que se ha hecho un manejo de cambio, por ejemplo, y típicamente se pueden renovar o mantenerlos vivos cada 3 a 5 años, ¿no? Si es que no ha habido ningún cambio tecnológico en la instalación mayor, una ampliación, si no ha habido ningún cambio que haya modificado la operatividad misma de algún sistema, entonces se puede mantener simplemente cada 3 o 5 años, según lo que la organización haya establecido como criterios de tolerancia al riesgo, ¿no? En el Perú no hay mucha cultura de esto, obviamente, por eso bienvenidos todos ustedes que tienen este interés de poder desarrollar competencias en HACCP, ¿no? Como bien dijo ya, permíteme reforzar lo que dijo Walter, entre fortalezas y debilidades, que es una metodología extremadamente estructurada y exhaustiva. De allí que las personas que conducen o lideran el HACCP tienen que tener unas habilidades, aparte del conocimiento, unas habilidades blandas, bastante especiales que les permiten empezar, focalizarse en lo que están haciendo y poderlo acabar, ¿no? Porque, como dije, identifica los peligros de funcionamiento normal de una instalación, pero requiere un esfuerzo significativo. Es bastante trabajo mental, ¿ok? Pero como dijo Walter, no cambia el diseño de la planta, ¿no? Se debe considerar, pero se requiere bastante esfuerzo y competencia de las personas. ¿Cuántas personas? Esto se puede formar un equipo entre 5 a 10 personas. Siempre tiene que haber un líder capacitado en HACCP que tenga, aparte del conocimiento del proceso, aparte del conocimiento de la metodología en sí, tiene que tener, como dije, algunas habilidades blandas que permiten la conducción de grupos, liderazgo, capacidad de persuasión, comunicación, que facilitan el llevar a cabo y acabar el HACCP. ¿Saben por qué? Porque miren, al combinar las diferentes variables con sus diferentes desviaciones que pueden tener en funcionamiento, se pueden generar más de 1000 combinaciones. Entonces hay que tener esa capacidad mental de abstraer y focalizar aquellas que realmente van a dar lugar o pueden dar una desviación que va a generar un evento no deseado, ¿no? ¿Ok? Luego se necesita, como digo, un método para llevar un registro de estas desviaciones. Y lo más importante, un HACCP no es un libro que se hace y que queda almacenado. Esto es algo vivo. Y lo más importante es poder levantar o absolver esas recomendaciones que se generan. Es un documento vivo por eso, ¿no? Para rastrear el cierre de esas acciones se necesita un sistema de gestión para poderlos implementar adecuadamente, ¿no? ¿Cuántas operaciones conocemos que hacen HACCPs y los tienen ahí en papel? El papel no va a salvarle, ni va a ser una barrera para estas contingencias, ¿no? ¿Ok?
y obviamente requiere tener mucha capacidad de concentración, porque lo malo es que no se puede hacer por muchas horas, porque genera fatiga en las personas, ¿no? Hasta que agarre algún ritmo, una habilidad propia, pero se requiere que el moderador o el líder tenga esa capacidad de organizar el trabajo y cortarlo cuando ya la gente mentalmente quedan fatigados, porque genera bastante de esa sensación en los que lo hacen, ¿no? Algunas palabras básicas que utilizamos, primeramente identificamos las diferentes variables que están presentes en el proceso que estamos evaluando, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables que controlamos en un proceso típico? Temperatura, presiones, flujos, niveles, composiciones, velocidad de agitación, velocidad de reacción en general, frecuencia, viscosidad, energía, nivel de potencia, aditivación o separación, ¿no? Y esto con palabras claves que nos van a guiar diciendo alto, bajo, poco, mucho, alto, bajo, ¿no? Nivel alto, nivel bajo, aplicándolo a las diferentes variables que se identifican en el proceso, ¿ok? Básicamente aprenderemos en el curso la técnica HACCP en 10 grandes pasos, ¿no? Que comienza dividiendo al PIAN-ID en secciones, los llamados nodos. Luego elegimos el nodo de estudio, describimos la intención del diseño, tenemos que entender bien para qué funciona esa instalación, seleccionamos los parámetros o las variables de proceso y las vamos analizando luego con las palabras guía, y determinamos las causas, evaluamos las consecuencias, y lo más importante, ¿no? Identificamos las salvaguardas que vamos a utilizar. Determinamos, por ende, las recomendaciones de qué, quién y cuándo establecer esas salvaguardas, y documentamos todo este proceso, ¿no? Ese es el gran proceso que tenemos para analizar HACCP, ¿no? Hasta ahí hemos hecho un rápido resumen, pues yo quería en esta parte, la metodología la vamos a aprender, la vamos a practicar, yo quería sensibilizarlos en la importancia gravital y mayúscula que tiene el HACCP para evitar eventos que lastimosamente seguimos contando en el día a día, ¿no? Vimos el día de hoy el caso de la planta de gas de Longford, pero no es el caso mundial que se haya dado por una deficiencia o nula realización de los HACCP. Hay muchos más y seguimos día a día lamentándolos, ¿no? Es importante crear un ejército de profesionales que tengan eso en su cabeza, ¿no? Mirar la instalación y las actividades en función a sus peligros, ¿ok? Hasta ahí por mi parte, dejo nuevamente sobre el control a Walter para cualquier pregunta y comentario. Gracias. Gracias, ingeniero Puma. Había algunas preguntas que hemos respondido en línea. No sé si tienen alguna pregunta más, Thalía, o hay alguna persona. Sí. Sí, adelante. Muchas gracias, ingeniero Sarmiento, ingeniero Puma, por la presentación. Efectivamente, tenemos una pregunta. Sí la respondió, sí vi que había respondido en el chat, pero esta fue respondida solo a los panelistas. Voy a leerla para que todos puedan estar al tanto de la pregunta, y ya les deseo la palabra a cualquiera de los dos para que la responda, ¿sí? Es del señor David Lapacá, y nos indica: siendo el HACCP un análisis de riesgos de proceso, ¿debería someterse al mismo un sistema de venteo de emergencia? Asimismo, ¿debería considerarse sistemas contra incendios, sistemas de detención de fire y gas? Esa es la pregunta del ingeniero. Perfecto. ¿Quiere usted responder, ingeniero Puma? Tal vez o complementar. Complemento, Walter, adelante. Adelante. Ok, según entendí la pregunta, ¿no? Ojo, cuando uno elabora un HACCP, va a analizar tal y como está la planta ahora, en este momento, ¿no? Ahí hay un comentario que vi ahí que decía: ¿qué elementos uno tiene que tener como conocimientos? Bueno, tiene que tener o disponer los PIAN-IDs de la instalación. Ese es el idioma con el cual trabajamos, ¿no? Teniendo y conociéndolos, va a analizar tal y como está ahora la planta instalada, en función, obviamente, a ese nivel de desviaciones que se pueda analizar, y las consecuencias que se establezcan. Uno va a plantear salvaguardas, y siempre debe de priorizar de salvaguardas físicas o de ingeniería, ¿no? Antes que salvaguardas humanas o que son netamente procedimentales o administrativas. Ahí es muy importante siempre manejar ese criterio de categoría o jerarquía de controles, ¿no?
Entonces, claro, ahí es muy factible verificar los sistemas contra incendios. Los sistemas de venteo, obviamente, no doy un ejemplo acá específico de venteo, porque va a ver si son sistemas de gases peligrosos que vayan a ser venteados, no pueden ventearse, tienen que ir a un sistema de destrucción, qué sé yo, ¿no? Pero todos los elementos que se han establecido en el diseño tienen que ser considerados, y si no están diseñados, pues serán parte de una recomendación, ¿no? Ya sean venteos, capacidad del flare, y todos ellos, porque se supondría, siempre hay que suponer que el diseño y la instalación fue correctamente instalado y montado. Esa es una premisa, digamos, ¿no? Adelante, Walter, si vas a complementar. Sí, perfecto. Lo que le habíamos respondido al señor Lapaca es básicamente que va a depender lo que el facilitador y el equipo definan. Todos estos elementos que él menciona, que van a estar dentro del subsistema o como nos mencionaba el ingeniero Puma, dentro del nodo en cuestión que se va a estudiar, se va a poder evaluar de manera cualitativa los modos de fallo, básicamente dentro de ese nodo. Pero si la situación, podríamos decir, necesita algún análisis puntual en el entendido de que el proceso se entiende de que ha sido ejecutado con buena o ha sido diseñado con buenas prácticas de ingeniería, el facilitador podrá tomar eso como bajo el criterio de misceláneos, ¿no es cierto? El criterio de misceláneos es tomar como una parte externa al nodo y obviamente analizar el elemento puntual. Muchas veces esto se suele hacer en estudios cuando, por ejemplo, dentro de un proceso, todo el sistema de venteo, ¿no es cierto? Una TEA, ha tenido procesos previos, incidentes de procesos previos y donde tal vez se ha presentado algún incendio, tal vez se ha presentado condiciones de liberación de las válvulas, obviamente sin que hayan saltado otras salvaguardas. Entonces, lo que se hace es tomarlo como misceláneo, ¿no? Y bajo ese mismo criterio entra todo lo que son servicios auxiliares, como ser sistemas de fire and gas, sistemas contra incendio, el sistema de blanketing, muchos elementos que puede tener el proceso y la planta. Y como decía el ingeniero Puma, y tal vez para efecto de complementar lo que preguntaba el señor Manuel, el señor Manuel Flores, de que los elementos mandatorios, por ejemplo, como claves para efecto de poder ejecutar los estudios PHA-HACCP, es la información de la planta, ¿no es cierto? Ese es como el DNI de la planta. No se pueden hacer estudios HACCP con diagramas de tubería e instrumentación con PEN-IDs pasados o con PEN-IDs donde no refleje el manejo de cambios. Entonces, ese es el primer paso. Si no se tienen esos estudios, es como ustedes no tuvieran su DNI o sus papeles al día y por lo tanto no se puede proseguir con el estudio porque como es un proceso en el cual hay análisis que principalmente son supuestos cualitativos, no podemos suponer sobre información falsa o sobre datos del proceso en los cuales obviamente no existan los dispositivos o los elementos que nos permitan llevar en el análisis de desvíos que se tiene en el proceso. Entonces, ese es un elemento clave a la hora de preparar el estudio. Bueno, y todo lo demás viene dentro de una logística de planificación, como ser tiempos, el equipo, las personas, el tiempo que va a insumir las personas. El líder facilitador tiene que tener la habilidad, como decía el ingeniero Puma, de poder cuantificar el tiempo, porque ustedes en el programa van a aprender, hay un calculador específicamente para efecto de poder ver qué tiempo va a tomar un estudio de baja, mediana, alta complejidad o un manejo de cambio, ¿no? Que eso obviamente se lo calcula mucho antes, porque no es, digamos, decir, vamos a hacer un HACCP y a lo que venga. Si el HACCP toma 2 días, bien. Si toma 5 días, también. Si toma 10 días, se haga una pausa y toma otros días, otros 5 días después, también. No,
En esto se tiene que determinar básicamente con un inicio y con un fin, y eso es lo que el facilitador calcula en base a esa información inicial para efecto de ver la complejidad. Si es un análisis básico, si es básicamente intermedio o es de alta complejidad, ya donde, como nos mostraba el ingeniero Puma, puede tomar desde 2 días hasta posiblemente 45 días, ¿no es cierto? Para algo muy complejo y donde el equipo que va a involucrarse es crítico a la hora de poder ejecutar los estudios. Muchas gracias, ingeniero Sarmiento. Vamos con la siguiente pregunta. Viene del señor Carlos Salazar y nos consulta, ¿los estudios HAZOP cómo se relacionan con los SIL? Ingeniero Puma, ¿usted quisiera, por favor? Correcto. Es importante porque vamos a siempre encontrar, identificar un nivel de riesgo inicial cuando analizamos un nodo, por ejemplo, o una variable y su comportamiento dentro de un nodo. Y al momento de redactar una salvaguarda o recomendar una salvaguarda, vamos a poder establecer hasta qué nivel va a ser tolerable que esta salvaguarda mitigue o reduzca y nos lleve a un nivel de riesgo residual, ¿no? Pues ahí vamos a poder aplicar el concepto SIL para ver si es que realmente con esa inversión costo-beneficio se puede hacer un gran cambio significativo y hacer que un nivel de riesgo alto llegue a un nivel de riesgo residual aceptable, ¿no? Entonces, conceptos como LOPA y como SIL sí son, no es que sea parte de la metodología, pero sí son aplicables como conceptos para garantizar que luego vamos a poder echar a andar las recomendaciones. Repito, lo más importante de un estudio HAZOP, aparte de la experiencia, el conocimiento en el proceso de los participantes, es que esas recomendaciones realmente se puedan llevar a cabo y siempre aplicando el criterio de jerarquía de controles, buscar soluciones que vayan más hacia las partes físicas, hacia el activo, antes que la dependencia a procedimientos o temas administrativos, ¿no? Entonces sí es bastante relacionado porque va a poder garantizar qué nivel de implementación se va a dar a esas recomendaciones, ¿no? Si es que requiere un nivel SIL determinado y con ese nivel SIL, bajo la inversión que se va a hacer, va a garantizar que se vaya a llegar a un nivel residual de riesgo. Adelante, Walter. Sí, tal vez complementar en esto, bueno, los estudios SIL son básicamente estudios de seguridad funcional. Ya en el HAZOP el primer input para el estudio, por ejemplo, es si determinados procesos o nodos, entre comillas, están silificados, como se dice, tal cual como nos indicaba el ingeniero Puma, nos permite tener un espectro de protección que obviamente a la hora de calcular el riesgo nos da cierto margen de fiabilidad del funcionamiento de los modos de protección que puede tener el proceso. Pero si es que ese proceso no tiene la protección y el equipo determina, por ejemplo, y en esto, como nos indicaba el ingeniero Puma, es muy importante el conocimiento técnico del equipo, ¿no es cierto? Porque el equipo no necesita saber a profundidad lo que es gestión de riesgos, tiene que saber su tarea, porque el equipo multidisciplinario, hay electricistas, mecánicos, procesistas, operadores, y cada uno es especialista en su área, ¿no es cierto? Pero si el equipo define que se necesita específicamente funcionalizar una parte de ese proceso y obviamente esa funcionalización determinará un grado SIL, que eso vendrá después, como les digo, no es de que se calcule el SIL ese momento, porque les recuerdo algo nuevamente, los estudios HAZOP no arreglan la ingeniería. Lo que hace el estudio HAZOP es gatillar estudios que vienen a continuación y que obviamente dentro del ciclo de vida alimentan el proceso y obviamente lo hacen más robusto y más íntegro, ¿no es cierto? Que es lo que se busca. Adelante, Thalía. Veo que hay otras preguntas también. Sí, Sí. Muchas gracias, ingeniero. Procederé a leer ya la última pregunta, la del señor Víctor Duarte. Nos indica, ¿los servicios auxiliares y complementarios, si se analizan en el HAZOP como misceláneos? Por lo general, no los analizan.
¿Para un skid o paquetizado de un vendedor se hace HACCP o es responsabilidad del licenciante? Bien, tal vez me voy a adelantar en esto, ingeniero, y luego le cedo la palabra, porque yo sé que usted tiene un ejemplo de esto. Hay algo importante de realizar el análisis, obviamente, de estos elementos dentro de lo que es los misceláneos o auxiliares. Los estudios HACCP, como nos mencionaba el ingeniero, ya básicamente, y como les había indicado a un inicio, tienen dos elementos importantes. El primero, básicamente, es el de ejecutar el estudio cuando el proyecto no está, ¿no es cierto? O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que el proyecto no es todavía viable y se está en papel. Entonces, el estudio ahí se lo hace en un escritorio, si ustedes quieren, en una oficina, en remoto, ¿no es cierto? Y donde obviamente salen una serie de recomendaciones. Y acá voy también a responder lo que un poco más abajo decía el señor Duarte respecto a los equipos que están en los skid mounted o paquetizados. Ya va a depender específicamente qué es lo que hemos pedido, ¿no es cierto? En teoría, ese equipo, si es que ha salido con una ingeniería, de seguro específicamente el contratista ha hecho por lo menos su árbol de consecuencias, ¿no es cierto? Su FTE y FTA, por lo menos. Pero obviamente la responsabilidad del dueño del proceso, en este caso quien maneja el equipo, el de poder hacer un estudio, ¿no es cierto? Ya sea HACCP o What If, porque tampoco vamos a hablar de que HACCP es la panacea. Dependiendo la complejidad, se podrá hacer mediante un What If o mediante un bow tie, que en este caso se está utilizando mucho también, y el ingeniero Puma les va a hablar sobre las ventajas de bow tie para efecto de este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, vuelvo a la idea principal. Cuando el proyecto no está todavía tangible, entonces se hace en remoto, ¿ya? Y ahora voy al elemento importante del por qué observar, por ejemplo, los alivios, el sistema contra incendio, el sistema fire and gas, en campo. Porque cuando se hace un HACCP de elementos que ya están constituidos, por ejemplo, las prácticas recomendadas, especialmente la IEC, recomiendan es fundamentalmente de que esos estudios se hagan en el sitio. ¿Eso qué quiere decir? El lugar físico, para efecto de poder hacer las recorridas, interiorizarse específicamente del proceso de la planta y ver los modos de fallo en el lugar. Entonces, el líder facilitador, conjuntamente el equipo o como defina el estudio, seguramente va a tener una idea para efecto de poder analizar cómo está la planta y si es que se necesita meter dentro del mismo nodo o separarlo como misceláneo. ¿Por qué? Porque en el recorrido inicial que han hecho antes de hacer el estudio, ha podido encontrar de que hay serias falencias de orden y limpieza o posiblemente de etiquetado, en los cuales se podrá encontrar algunas fallas. Ojo, tampoco vamos a pensar que en el HACCP se van a encontrar todas las causas y todos los desvíos, no. Hay todavía un margen de mejora. Entonces, va a depender en esto, señor Duarte, ya de cómo el facilitador enfoque, ya, porque no es algo que se escribe, como se dice, by the book. No es de que todos los facilitadores hagan lo mismo. Va a depender mucho, como les decía, de la experticia del facilitador para efecto de poder considerar o no considerar. Y en base a eso, obviamente, tener las recomendaciones y resultados. Ahora sí, ingeniero, le cedo la palabra a Gracias, usted. ingeniero Walter. Sí. Gracias. Y yo quiero también tomar el tema del paquetizado, ¿no? Como bien dijiste, viene con su análisis, viene con mucha información, pero el responsable es el que lo instala y lo usa. Y de ahí, de ese paquetizado, en la práctica pueden salir 1 o 2 o 3 nodos generales en el que va a permitir que evaluemos
esas variables que pasan por este sistema paquetizado y salen hacia el sistema general del proceso, ¿no? Entonces, sí, va a haber una forma de aplicarle JSON. Como dije, con la clave va a ser haciéndole un nodo general tal vez a ese paquetizado y ver su relación con el resto del sistema. Y me salta una pregunta porque tiene que ver con una pregunta que hace el amigo Hernán Yesquén referido a los PHs, a otras herramientas de PHA como son los FRA, los Five Risk Assessment, o incluso lo que pregunta el compañero Mario del QRA. Claro, es que cuando, o sea, las herramientas de evaluación de riesgos cualitativas, como es el JSOP es cualitativa, no es cuantitativa, y siendo el JSOP una que requiere bastante conocimiento, bastante aplicación, bastante tiempo, es decir, bastante esfuerzo por la organización, van mostrando algunas partes o recomendaciones que salen como que ahí comienzan a marcar, oye, para este punto, para esta rama en específico se requiere profundizar. Ahí es cuando entran de la mano los FRA, o sea, o los QRA, que son estudios más específicos, cuantitativos y más costosos. Pero entonces va a ser el JSON que hacemos lo que va a ir recomendando que en unos específicos se profundice. ¿Okay? Por ejemplo, sobre todo, hablamos que se aplica casi en todo el ciclo de vida del activo, ¿cierto? En mi experiencia lo aplicamos una vez en una etapa de desmovilización, en donde se quería hacer, mientras se desmovilizaba un gran campamento que estaba cercano a una planta, se iba a hacer un pequeño campamento en otro lugar. Gracias a que el JSOP que se hizo dijo, oye, hay que hacer un QRA de la ubicación ahora de este pequeño campamento, que se pudo demostrar que quedaba en una zona de muchísima exposición a radiación térmica y todo lo demás que me arroja un QRA, por ejemplo, ¿no? Es costoso ese estudio, pero me sirve para tomar una decisión puntual acerca de un movimiento operacional que yo planteaba hacer, identificado en el JSOP, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se puede decir, la relación y la complementación que dan las otras herramientas de PHA, cuantitativas sobre todo, o que dan un detalle más específico como son los FRA, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto va a ir saliendo de esas recomendaciones que va sacando el JSOP. ¿Ok? Eso por mi parte, ingeniero Walter. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero César Bueno y al ingeniero Walter Sarmiento. Con eso damos como finalizada la rueda de preguntas. Les agradecemos a todos los asistentes por la participación el día de hoy y comentarles que este talk ha sido grabado para que lo puedan volver a ver. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también que del 2 al 5 de marzo se dictará el curso SAT, Formación de Líder Facilitador en la metodología JSOP en modalidad Streamstone. Para mayor información pueden solicitarlo al correo info@enginson.org. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sí, muchas gracias. Que estén bien.